Este año el evangelista que nos va a acompañar es San Marcos. Viene bien hacer un pequeño reparo porque cada evangelista tiene su estilo. Tiene que ver el estilo con su propio talento, con la comunidad en la que pertenece, con muchos detalles. Y el Espíritu Santo que inspira el Evangelio lo hace justamente con esos talentos humanos, contando con ellos. Y para decir una única cosita importante, que quizás una de las más llamativas de Marcos, si ustedes toman en su Nuevo Testamento o Biblia en casa van a ver que es el más corto, en capítulos y en páginas, en versículos, es el más cortito, porque le gusta ser escueto. Marcos es muy sutil, sugiere con una palabrita, no desarrolla, no te lo da masticado. Si vos cuando meditas te detenés, aparece un punto de meditación, un punto surgente del agua viva, ¿no? Que es lo que uno busca cuando medita la palabra, ¿no? El espíritu de la palabra viva para guiarnos en la vida, ¿no? Para discernir el camino de cada uno. Hoy en estas primeras párrafos del Evangelio aparecen los primeros discípulos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, ¿no? Que es como decir todos nosotros, cada uno de los bautizados. Ser discípulo de Jesús es esto de escuchar, seguime, ¿no? Vení detrás de mí, dice literalmente. Yo cuento con vos para la tarea que Dios me ha encomendado, cuento con cada uno de ustedes, cuento con cada uno personalmente, ¿no? Y esa disponibilidad que vemos como respuesta, dejándolo todo lo siguieron, obviamente que no es así toda la vida. Muchas veces en el camino de cada uno de nosotros cuesta mucho o discernir y ver por dónde pasa ese seguir al Señor, o a veces cuesta mucho la decisión de seguirlo, porque no somos tan dóciles, ¿no? Pero sirve al leerlo como una aspiración, ¿no? Siempre buscamos o pedimos o suplicamos esa prontitud, esa disponibilidad, ¿no? Es interesante el tiempo cuando meditamos la palabra, cuando vivimos nuestra fe. El tiempo no es cronos, ¿eh? Cuando decimos el tiempo no es el reloj, no es la línea de tiempo cronológica, no es la agenda, no es cuantitativo. El tiempo es una de las cualidades de nuestra vida humana, del misterio de nuestro ser, ¿no? Dispuestos y creados para alojar a Dios. Pero Dios en nuestra vida no es un instante, como a veces se escucha decir muy mal, ¿no? Como que Dios es eterno, pensamos que después va a ser, aspiramos al cielo, lo imaginamos estático, uno no sabe por qué, porque en realidad la vida, Dios es vida, el viviente, justamente es movimiento, ¿no? Una vida sin movimiento, ¿cómo decimos que está? Muerta, ¿no? La paz del cementerio no es el cielo, ¿verdad? Todo lo contrario. El cielo no va a ser un siempre ahora, como una especie de presente humano infinito, eterno. No. Ahí la imaginación nos juega una mala pasada. Tenemos una imaginación que no es la que Dios nos dio para la fe. ¿Sí? Es importante esto, ¿no? Muy importante. El tiempo es gracia. El tiempo transcurre. El cielo no va a ser los 5 instantes más lindos de tu vida eternizados, ¿no? Tu cielo va a ser toda tu vida rescatada, y por ahí los momentos que menos apreciás van a ser los que ligan toda tu vida y la de todos los tuyos y la de todo tu pueblo y la de todos los pueblos y toda la creación. ¿Dónde está el hilo en la vida de cada uno que nos hilvana, que nos une con todos? Y por ahí no son los instantes de entusiasmo, sino que son otros momentos, ¿no?
Entonces, la disposición, cuando dice, dejándolo todo lo siguieron, nos habla de una disposición de dejarse llevar a donde Dios quiera, todo menos controlar a Dios, que es precisamente el pecado, ¿no? ¿Qué es el pecado? Controlar a Dios, supervisarlo, decirle qué cosas no tendrían que estar pasando y qué cosas deberían pasar y cuándo. ¿Cómo te equivocás tanto? Che, ¿qué pasa? ¿Cómo dejás que pasen tantas injusticias? ¿Cómo cómo te demorás en intervenir? Que estás lejos. Tendrías que estar haciendo esto y esto, ¿no? El control de Dios, supervisarlo. Lo que hacían los fariseos, ¿vieron? Que con la palabra de Dios que conocían al dedillo, creían que tenían el saber necesario para decirle a Dios lo que tenía que hacer. Entonces, cuando viene Jesús y hace lo que hace, dice, no, este no puede ser. Porque nosotros que sabemos cuál es la ley, cómo se interpreta la ley de Moisés, claramente este no es el Mesías. ¿Ves que cuando uno se vuelve posesivo y cuando nos volvemos desposesivos, inmediatamente lo siguieron? Cuando no estamos aferrados al tiempo. Porque el tiempo siempre fluye. Es un engaño querer aferrarse al tiempo, ¿no? Siempre fluye. ¿No será que en su fluir está la gracia de vivir, de ser libres verdaderamente, en el fluir del tiempo? No es un instante, no es un momento, no es una... También la palabra nuevo, hoy sale 2 veces, esa palabra hermosa, buena nueva. Evangelio se suele traducir por buena noticia, por buena nueva. Y de ahí sacamos la palabra nuevo como si fuera, es peor todavía, porque no es que yo quiero mi instante infinito, el mejor que yo pueda seleccionar de mi vida, que sea esto eternamente así, el cielo. Encima es imponer al tiempo de los demás. Esta idea nuestra que es nueva, trae la novedad y va a ser maravillosa. ¿Cuántas veces nos comimos ese verso? No es así. Sabemos que no es así. ¿Qué significa nuevo en la Biblia? En Isaías, en Jeremías, les ahorro las citas, ¿no? Es muy fácil. En la Biblia, el Creador que nos ha creado interviene en nuestra historia y cuando Él hace algo nuevo, algo impensado antes por nosotros. Lo contrario de esa manipulación que decía antes, ¿no? Lo inesperado, lo insospechado. Dios sorprende cuando uno se deja llevar en el tiempo. Todo esto para decir que el detalle de Marcos de hoy, porque ese discernimiento al que invita a Jesús cuando nos invita a seguirlo, lo vemos en primer lugar en Jesús mismo. Y ese es el detalle de hoy. ¿Cuándo Jesús empezó a predicar y dónde? ¿Cuándo dijo es el momento? Y el detalle es el siguiente. Así empezaba el Evangelio de hoy. Después que Juan Bautista fue arrestado, se fue a Galilea y empezó su ministerio, su vida pública, su anuncio, su tarea, su misión. ¿Nos podemos detener ahí en ese momento? Después que Juan Bautista fue arrestado, ¿qué discernió Jesús en el arresto de Juan Bautista? ¿Por qué ante un evento que sería justamente es una injusticia? Poco tiempo después, en el capítulo 6 de Marcos, nos va a contar cómo finalmente le cortaron la cabeza, ¿no? Pero hoy comienza con el arresto. ¿Y qué leyó Jesús? ¿Qué discernió? No le dijo a Dios, ¿cómo permitís esta injusticia? No, se puso a discernir. Si ahora el profeta del cual él dijo, no hay nadie nacido de mujer más grande que Juan Bautista, ni Elías, ni Moisés, ni Abraham, nadie, dice Jesús, ¿no? Ese que fue él a bautizarse con todos. Lo tuvimos hace 2 semanas ese evangelio. Por ahí alguno estaba o de vacaciones o en otra tarea, ¿no?
Y el enviado de Dios a preparar el pueblo bien dispuesto resulta que es arrestado. Y Jesús dice, hay que tomar la posta, porque la palabra de Dios no se puede quedar sin ser pronunciada, sin gargantas que lo sigan diciendo. Y el primer dispuesto es Jesús. Tenemos que ver esa disposición en Jesús, porque cuando yo siento que no tengo esa disposición, que la mayoría de las veces no la tenemos, pero si la buscamos, la descubrimos en Jesús, que lo vemos con una disposición, al discernir que le toca a Él tomar la posta. Y con toda su vida, con toda su novedad, con todo su ser, Hijo de Dios encarnado, que también discernió de entrada. Si Juan Bautista lo arrestan y lo asesinan de un modo brutal y con un juicio injusto, ¿qué no van a hacer con Jesús? ¿Verdad? Digamos, Jesús no era un iluso, ¿verdad? Pero sin embargo, ahí había una bondad, buena, nueva, algo que Dios va a hacer, que los hombres no imaginamos nunca, siempre como Dios obra en nuestra vida, no es según nuestras indicaciones, pero siempre además está cargada de una bondad que cuando la recibimos en el corazón, con esa bondad, es como enfrentamos las injusticias de los hombres. La fe es tener la bondad de Dios en el corazón que regala Jesús. La bondad sin límites del Creador, que ama a todas sus criaturas. ¿Se acuerdan la parábola de Jesús? Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Esa es su bondad, la de Dios. Y esa es su palabra, está cargada de esa bondad. Cuando la coges con el corazón, te inunda su bondad. Y esa es la respuesta a las injusticias, ¿verdad? Y entonces en los momentos más contradictorios, las encrucijadas de la vida más perplejas, como es para Jesús hoy el arresto de Juan Bautista, es cuando más aparecen los caminos de Dios inesperados, que sigue derramando su bondad, aunque los hombres sigan haciendo injusticias. Y eso es lo importante. Dios siempre se hace de mujeres y hombres, como en Israel, con Bautista, Juan Bautista, Jesús, los discípulos. Y en todos los pueblos que acogen la fe, en todos los pueblos del mundo, Dios se hace un resto fiel. ¿Qué significa? Quienes se inundan y sorprenden con su palabra y su bondad, para enfrentar con esa bondad de la creación las injusticias, las mentiras, los juicios injustos, la maledicencia, los desprecios, la exclusión, el callar la voz del más débil, etcétera, etcétera, con la bondad que nos llega sorpresivamente en los momentos y del modo menos inesperado. Así lo dice el Apocalipsis, con una metáfora. Podemos cerrar con esto, para ver cómo esto que fue el comienzo, en esta escena de hoy, es un comienzo que perdure, que se expande. El Apocalipsis dice que hay 144.000, es un número simbólico, ¿no?, que siguen al Cordero, y son de toda raza, lengua, pueblo y nación, en todos los pueblos del mundo, que hacen que los pueblos puedan peregrinar hacia la Jerusalén celestial,
todos los pueblos del mundo hacia el mismo templo, pero un templo que va a ser la creación entera, sin rito, porque el Cordero está ahí. El Cordero es su luz. Y caminamos hacia allí cuando somos parte de esos 144.000. Ya se dan cuenta el sentido del nombre, ¿no? 12 por 12 por 1.000, ¿no? La riqueza de las 12 tribus, de la tradición de Israel y la de los 12 apóstoles. La palabra de los apóstoles que nos llega hoy por Marcos, por ejemplo. Y por 1.000, porque la fecundidad de Dios siempre es novedosa y se multiplica más. Siguiendo al Cordero, inmolado, pero de pie. Esa es nuestra vida de seguidores de Jesús. Se lo pedimos así, renovarlo hoy al Señor.